Bueno, en vista del fracaso del modelo de Ising en una dimensión para predecir la transición ferromagnética y las dificultades que hay para hacerlo en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, que comentamos la clase pasada, en 2 dimensiones, como dijimos, se puede encontrar una solución exacta del modelo de Ising, es decir, calcular la función de partición exacta, pero con una generalización del método de las matrices de transferencia que resulta muy complicada, y a partir de 3 dimensiones no se conoce una solución exacta para el modelo. Lo que vamos a hacer hoy es un cambio de perspectiva bastante drástico que consiste en una aproximación, lo que se llama una aproximación de campo medio para el modelo de Ising, y que forma parte de un conjunto de teorías aproximadas para sistemas de elementos interactuantes, que son justamente lo que se llaman las teorías de campo medio, en las que la idea básica consiste en que en el sistema de elementos interactuantes uno se fija en uno de los elementos y reemplaza al resto del sistema, al efecto del resto del sistema sobre ese elemento, por lo que se llama un campo medio, justamente, ¿cierto? Es decir, algún tipo de promedio elegido convenientemente que representa el efecto del resto del sistema. El sistema típicamente no interactúa, perdón, el elemento que estoy mirando típicamente no interactúa con todo el sistema, ¿cierto? Interactúa con una parte del sistema, típicamente con vecinos en algún sentido. Pero bueno, el efecto de esos vecinos se reemplaza por algún tipo de cantidad que representa justamente a los vecinos como promedio sobre todo el sistema. Eso, así dicho, es una idea muy vaga y de hecho la implementación en un sistema específico de una teoría de campo medio no tiene un procedimiento sistemático, ¿cierto? Es decir, uno no puede establecer una ley que le permita implementar una teoría de campo medio para un sistema cualquiera, ¿cierto? Es una cosa que hay que hacer medio artesanalmente. Sistema por sistema uno decide qué es lo que va a llamar una aproximación de campo medio para ese sistema. De hecho, para un dado sistema no necesariamente hay una única forma de implementar el campo medio, ¿cierto? Uno se puede encontrar varias aproximaciones que caben dentro de la misma idea, pero que no son necesariamente la misma. Y una cosa importante sobre las teorías de campo medio es que en general no se tratan de aproximaciones sistemáticas, ¿cierto? Son más bien aproximaciones descontroladas, en el sentido de que la aproximación de campo medio no es que sea un orden cero de un desarrollo que uno puede hacer en forma sistemática y controlada, ¿cierto? Sino que en principio es una forma de describir el sistema y después la validez de esa aproximación vendrá por comparación con los resultados experimentales, ¿cierto? Es decir, con observaciones empíricas hechas sobre las versiones realistas del sistema. En todo caso, para los sistemas de tipo Ising, es decir, para los sistemas de espines, está bastante claro qué es lo que uno llama campo medio, ¿cierto? Y hay un acuerdo generalizado sobre qué es lo que significa hacer una aproximación de campo medio para un sistema de espines, entonces. Entonces, lo que voy a hacer es escribir la energía, el hamiltoniano de un sistema de espines en la dirección de lo que consideramos la vez pasada en el caso unidimensional. Voy a decir que la energía, entonces, de un estado del sistema de espines que, a propósito, voy a considerar espines igual que lo que consideramos la vez pasada, es decir, espines dados por determinadas variables para las cuales voy a admitir 2 valores posibles. Esto, por supuesto, se puede generalizar. Y lo que voy a hacer es escribir, la única generalización que voy a hacer respecto de la vez pasada es que no voy a considerar el caso puramente unidimensional que consideramos la vez pasada, ¿cierto? Es decir, ahora voy a admitir que hay una interacción de cada spin I con un conjunto de spines J, que son los spines que están metidos en lo que voy a llamar el vecindario del spin I, es decir, el spin I
interactúa con un subconjunto de los espines del sistema que son el vecindario del spin I. Imagínense desde lo que uno está representando con esto, típicamente es, por ejemplo, una red ordenada de espines. Para cada spin I estoy llamando el vecindario a los que tienen los próximos vecinos, ¿cierto? Típicamente, que podrán ser los primeros vecinos o un conjunto más grande, pero es lo que me define el vecindario este. Para simplificar las cosas, además voy a suponer que el spin I interactúa con todos los espines de su vecindario con una misma intensidad, cosa que tampoco tiene por qué ser cierta, es decir, bien podría ser que el spin I interactuara con sus primeros vecinos con una intensidad, con los segundos vecinos con otra, pero para hacer las cosas más simples, consideremos este caso es esencialmente independiente. Independiente quiero decir en cuanto a la formalización, ¿cierto?, de la aproximación de campo medio. Acá vamos a tener entonces exactamente igual que la vez pasada, un producto sigma I por sigma J, que lo que me da es entonces la interacción entre los dos, entre el par IJ, y lo que voy a hacer acá es dividir por 2 para no contar 2 veces a cada par IJ, ¿cierto? Porque para un determinado par, como la suma esta corre sobre todos los espines, si considera los vecindarios de cada uno de los espines, estaría contando 2 veces cada par, perdón. Acá está implícito, si bien puede no quedar claro de la notación esta, está implícito que las interacciones estas son simétricas, ¿no? Es decir, si el spin I interactúa con el spin J, entonces el J interactúa con el spin I con la misma intensidad. Bueno, y voy a agregar, igual que la vez pasada, un campo magnético, porque en realidad la teoría la puedo hacer inmediatamente, también considerando un campo magnético externo. Actúa sobre todos los espines, supongo que es homogéneo, es decir, actúa sobre todos los espines con la misma intensidad. Y ahí tengo una parte, obviamente, donde los espines no interactúan entre sí, ¿no?, sino que es simplemente el efecto del campo externo. De hecho, vimos la vez pasada que toda la dificultad para calcular la función de partición proviene del término de interacción, ¿cierto?, que es el término que mezcla las variables de spin y que me impide separar la función de partición en factores, simplemente porque la energía no se separa en términos para cada uno de los espines. La idea de campo medio en el caso de modelos de spin como este es muy sencilla y consiste para cada spin I en reemplazar a su vecino J por un valor medio que va a ser, es decir, el estado del sitio J, que en principio es un numerito que puede valer más 1 o menos 1, igual que para cualquiera de los espines, reemplazar este número por un valor medio tomado sobre todo el sistema, ¿sí? Es decir, yo voy a introducir una cantidad sigma medio que va a ser simplemente el promedio sobre todo el sistema de todos los espines. Fíjense que esto no es otra cosa que la magnetización dividido el momento magnético de cada spin y dividido el número de partículas, ¿cierto?, del número de espines que tengo en el sistema. Esto lo menciono porque simplemente para hacer notar que este objeto es una medida directa de la magnetización del sistema. Es decir, yo voy a trabajar con este objeto, el valor medio del spin sobre todo el sistema, pero esto multiplicado por el momento magnético de cada spin y por el número de partículas me da la magnetización, que es la cantidad macroscópica que uno asocia en particular con la transición ferromagnética, ¿cierto?, que nos mide para determinar el lado del cual estoy en la transición ferromagnética. Entonces, lo que voy a hacer es tomar una forma de la energía, que va a ser justamente mi aproximación de campo medio, con el siguiente aspecto. Voy a entonces reemplazar la energía por menos J, por un numerito Z, que ahora vamos a decir que es, dividido 2,
el valor medio del spin, este objeto que acabo de introducir aquí, y la suma sobre los spines i de sigma i. Mientras que el término de allá lo voy a dejar exactamente como está. Lo que hice acá fue simplemente reemplazar al sigma j por el valor medio de sigma. Y considerar que el vecindario, el número de spines que tengo en el vecindario de todos los spines i del sistema es justamente este numerito z. ¿Sí? Este numerito z representa el número de vecinos que tiene cada spin en el sistema, que estoy suponiendo que es el mismo para todos los spines. ¿Cierto? Estoy suponiendo de alguna manera entonces una regularidad geométrica en el acomodamiento de los spines en el sistema que me permite decir que entonces todos los spines tienen el mismo numerito z, que usualmente se llama el número de coordinación, cuando yo estoy pensando que los spines están acomodados en una red. Una red, entonces, periódica, en las dimensiones que sea, ¿cierto? Es decir, no tengo por qué especificar ninguna geometría en particular. Lo que estoy diciendo es que todos los spines tienen el mismo número de vecinos y a ese numerito lo estoy llamando z. Entonces, esto es lo que se llama número de coordinación de la red. Esto por lo menos en determinados contextos de cristalografía, ¿no? Es decir, en otros contextos podrá tener otro nombre, pero bueno, no nos interesa mucho. Lo que sí nos interesa, ¿cierto?, es que en esta aproximación la energía, que ahora voy a escribir de esta manera, pasa a ser una cantidad separada en las variables de spin. Es decir, ahora tengo un término por cada elemento de mi sistema. La interacción con el resto del sistema quedó... Perdón, acá me falta escribir el valor medio de sigma. La interacción con el resto del sistema quedó absorbida en mi aproximación por este término y el procedimiento ahora, digamos, la filosofía de mi aproximación va a ser considerar que este número, por el momento es un número que está fijo en el sistema. Yo supongo que lo conozco, que alguien me lo dijo, digamos, a cuánto vale este número. Calcular la función de partición de este sistema, calcular la termodinámica en última instancia del sistema dentro de esta aproximación, suponiendo que este es un número fijo, y después vamos a ver cómo, mediante un argumento de autoconsistencia, vamos a encontrar este número. Es decir, yo lo que voy a hacer es una teoría en la cual supongo que este número está fijo, dado desde afuera, pero después voy a requerir que este número satisfaga, es decir, que mejor dicho, que el valor de este número satisfaga una compatibilidad con las propiedades termodinámicas del sistema. Porque a partir de la función de partición yo puedo calcular cuánto vale el valor medio del spin, ¿sí? Y entonces pedir que coincida con este número que puse como, desde el principio, digamos, una cosa tomada desde afuera. ¿Sí? Fíjense que, entonces, aceptado que este número está fijado desde afuera y que lo voy a fijar a posteriori, lo voy a calcular a posteriori a través de una relación de autoconsistencia, entonces, fijado el valor de este número, el término asociado a las interacciones pasa a jugar un papel que es completamente equivalente al del campo magnético externo, ¿cierto? Es decir, simplemente este término que me representa las interacciones ahora se suma al efecto del campo magnético, ¿sí? Es por eso que uno llama a este tipo de aproximación de campo medio, ¿cierto? Porque está representando la interacción de cada spin con el resto del sistema a través de un término que tiene el carácter de un campo obtenido como un promedio, a través de una propiedad promedio del estado de los otros spines en el sistema. Eso es lo que uno tiene en mente entonces cuando hace una aproximación de campo medio. Reemplazar la interacción con el resto del sistema para cada elemento a través de un objeto que tiene el carácter de un campo, en este caso lo vemos claramente porque está sumado al campo magnético,
tiene el carácter entonces de un campo calculado a partir de un promedio hecho sobre alguna propiedad del sistema, en este caso los propios espines. ¿Está bien? Entonces, por ahora voy a pensar en este objeto como un objeto dado desde afuera, que voy a calcular, como decía, autoconsistentemente un poquito más adelante. Dada esta energía, entonces ahora es inmediato calcular la función de partición, ¿cierto? Es decir, lo único que tengo que hacer, de hecho, fíjense que como la energía está separada en un término para cada spin, puedo calcular la función de partición para uno solo de los spines, después elevarla a la n, para obtener la función de partición completa, y la función de partición para uno de los spines es simplemente la suma de los dos términos que obtengo para cada spin, teniendo en cuenta los dos valores que puede tomar el sigma correspondiente, ¿cierto? El valor más 1 y el valor menos 1. Es decir, la función de partición para uno o cualquiera de los spines va a ser el factor de Boltzmann que corresponde a la energía con el más 1 y el factor de Boltzmann que corresponde a la energía con el menos 1. Eso es E a la menos 1. JZ sobre 2, valor medio de sigma más mu por B. Esto me falta multiplicarlo por beta. Y el otro término es E a la beta, JZ sobre 2, sigma más mu por B. Y esto para operar después me conviene ponerlo como 2 veces el coseno hiperbólico de beta por JZ sobre 2 sigma más mu por B. Así que dentro de esta aproximación la función de partición completa del sistema sale inmediatamente como ese objeto elevado a la n. Me falta la beta. Así que todo esto a la n es la función de partición del sistema. ¿Sí? Bueno, la cantidad en la que me voy a enfocar, la cantidad termodinámica en la que me voy a enfocar, obviamente es la magnetización, ¿cierto? Porque es la cantidad que me interesa, con la cual caracterizo la transición ferromagnética en particular. Y la magnetización, como ya vimos la vez pasada y habíamos visto antes también, la voy a calcular como 1 sobre beta por la derivada del logaritmo de la función de partición respecto de del campo magnético. ¿Sí? Cuando yo derivo respecto del campo magnético el factor de Boltzmann, efectivamente lo que me baja es la magnetización, es decir, mu por el valor medio de la suma de los espines. Bien, ¿y qué me da esto? Esto me va a dar, voy a tener un n que viene de esta potencia al hacer el logaritmo de z, tengo el beta que divide, tengo que hacer, el 2 no cumple ningún papel, ¿no? Cuando hago la derivada, porque al tomar el logaritmo de z, este 2 aparece como un término separado del cual me olvido, es decir, no me va a dar contribución al derivar respecto del campo magnético. Tengo que hacer entonces la derivada del logaritmo del coseno hiperbólico. Y eso me da el coseno hiperbólico en el denominador, coseno hiperbólico de esa misma cantidad, me da la derivada del coseno hiperbólico en el numerador, que es el seno hiperbólico, y de hacer la derivada respecto del campo magnético, lo que obtengo además es un factor mu por beta. ¿Sí? Así que la magnetización es simplemente n, mu por n,
por la tangente hiperbólica de este objeto. Y me sigo olvidando del beta. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien, si yo acá supiera cuánto vale el sigma este, podría calcular la magnetización. ¿Sí? Pues simplemente tendría que meterlo dentro de esta expresión de aquí y podría entonces calcular la forma de la magnetización. El punto es que, y ahora sí vamos a introducir la condición de autoconsistencia, el sigma medio y la magnetización no son cantidades independientes, ¿cierto? En la realidad. Yo la consideré, a los efectos de este cálculo, la consideré efectivamente como que esto está dado desde afuera, pero justamente llega el momento en que uno tiene que relacionar este objeto con la cantidad magnetización que acabo de calcular, justamente para hacer que este cálculo sea consistente. Entonces, lo que hago ahora es fijarme en algo que escribí hace un ratito por acá, y es la relación que hay entre el valor medio de sigma y la magnetización. Yo ahora entonces voy a introducir esta forma de la relación entre sigma y la magnetización en esta ecuación de acá, justamente para obtener una relación de autoconsistencia en el sentido de que es la que le da lógica, digamos, a la aproximación que estoy haciendo, que me va a permitir encontrar ya sea la magnetización o sigma medio. Bueno, fíjense que justamente lo que tengo acá es m sobre mu por n, que es el valor de sigma medio. Así que la relación para la magnetización me permite escribir una forma para sigma medio Lo que me dice entonces esta relación, si divido por mu por n, es que sigma medio tiene que ser igual a la tangente hiperbólica de beta por jz sobre 2, sigma medio, más mu por d. Entonces, esto es la relación de autoconsistencia. Vamos acá. La relación de autoconsistencia que me produce este cálculo de campo medio para sigma medio. Si yo ahora soy capaz de resolver esta ecuación para sigma medio, todo el resto son cosas que conozco, ¿cierto? Es decir, acá está la temperatura, acá están las propiedades de la interacción entre espines y acá está el campo magnético externo. Si yo soy capaz entonces de encontrar el valor medio de sigma a partir de lo que me dice esta ecuación, voy a haber resuelto el problema de encontrar la magnetización. Esto es lo que uno entiende por encontrar la magnetización en la aproximación de campo medio para el sistema de espines interactuantes. ¿Está bien? Bueno, pero como siempre me terminé armando un problema que desde el punto de vista algebraico es esencialmente imposible, ¿cierto? Es decir, yo no puedo despejar de ninguna manera de acá en forma explícita el valor medio de sigma como función del resto de las coordenadas que tengo, de las variables que tengo. Así que lo que vamos a hacer es un análisis cualitativo o semi-cuantitativo de esta ecuación, que desde ya vale la pena porque, a diferencia de lo que pasaba con el modelo de Ising en una dimensión, esta ecuación efectivamente predice una transición ferromagnética. Es decir, predice la existencia de una temperatura crítica por debajo de la cual la magnetización es diferente de cero, mientras que por encima de la cual es igual a cero.
La vez pasada les dije, haciendo un pequeño paréntesis, la vez pasada les dije que lo que uno hace con un modelo de campo medio, lo que íbamos a hacer hoy en realidad, es dar un salto a infinitas dimensiones, ¿sí? ¿En qué sentido lo que uno está haciendo acá corresponde a un sistema de infinitas dimensiones? En el sentido de que lo que está implícito en el modelo de campo medio es que uno hace interactuar a un elemento, a cada elemento del sistema, en este caso a cada spin del sistema, con todo el resto del sistema, ¿sí? Es decir, reemplazar a los vecinos de un determinado elemento, los vecinos de un determinado spin, por un promedio de todo el sistema, sería lo mismo, o sería equivalente en algún sentido bien definido, a que el elemento que estoy mirando estuviera interactuando con todo el sistema, ¿sí? ¿Y cómo hago para poner a un solo elemento en interacción con, a un solo spin, quiero decir, ¿cierto?, en interacción con todo el sistema, con una interacción del tipo de las que estamos viendo acá? Una posibilidad justamente es meter al sistema en infinitas dimensiones, porque en infinitas dimensiones yo puedo tener a un spin con infinitos vecinos. El número de vecinos que puedo tener en un arreglo periódico, ¿cierto?, de vecinos, de primeros vecinos, si quieren, ¿cierto?, que puedo tener en un arreglo periódico, como los que uno tiene en mente, digamos, cuando trabaja con estos sistemas de spines, el número de vecinos crece con la dimensión, ¿sí? Y de hecho tiende a infinito cuando la dimensión es infinita. Así que si me mantengo en la aproximación de suponer, o en la situación de suponer que las interacciones que estoy considerando aquí son interacciones de corto alcance, un modo de hacer interactuar a un spin con todo el sistema es ponerlo en infinitas dimensiones. Es en ese sentido que la aproximación de campo medios, las aproximaciones de campo medio, pueden en general asociarse con sistemas en el límite de dimensión infinita. Y eso es lo que estoy diciendo ahora, obviamente es cualitativo, ¿cierto? Pero también tiene validez cuantitativa lo que estoy diciendo, en el sentido de que si uno calcula propiedades en algunas clases de sistemas, si uno calcula propiedades como función de la dimensión, termina encontrando que en el límite de dimensión infinita lo que obtiene es esencialmente una descripción tipo campo medio. La otra posibilidad respecto de hacer interactuar a un elemento con todo el sistema es que la interacción sea de largo alcance, ¿cierto? Es decir, que la interacción tenga un alcance del orden del tamaño del sistema, ¿sí? Y en particular en el caso del límite termodinámico un alcance infinito, ¿está bien? Esas interacciones, sin embargo, no son muy realistas, por lo menos dentro del marco de los sistemas físicos, ¿cierto? Es decir, en los sistemas físicos, en particular en los sistemas de spines, típicamente las interacciones son de corto alcance, ¿cierto? Es decir, un spin interactúa con sus vecinos próximos, quizá con la segunda capa de vecinos, pero después las interacciones decrecen rápidamente. Ahora, eso no pasa necesariamente con todos los sistemas naturales, ¿cierto? Hay sistemas bien específicos en los cuales hay interacciones de largo alcance, como por ejemplo en algunos sistemas biológicos, en los cuales cada individuo, por ejemplo, una población biológica, interactúa a través de señales que son capaces de llegar muy lejos, y en ese caso una aproximación de campo medio es buena porque las interacciones efectivamente son interacciones de largo alcance. Pero bueno, en nuestro caso no suele ser esa la situación. En fin, volvamos a la ecuación esta que uno se planteó para encontrar el valor medio de sigma. Y analicémosla gráficamente, ¿cierto? Que por lo menos nos va a dar una pista sobre qué es lo que podemos hacer en cuanto a dar algún paso analítico. Yo quiero, lo voy a hacer para empezar en el caso b igual a 0. ¿Sí? Es decir, me olvido del campo externo, me quedo entonces solamente con la ecuación donde está metido solo el efecto de las interacciones. Puedo entonces
analizar qué es lo que pasa con esta ecuación, es decir, cuáles son las soluciones para el sigma medio, simplemente viendo la intersección entre pensando esto entonces como función de sigma, viendo la intersección entre la diagonal en el gráfico, digamos, de estas funciones, con el gráfico de la tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica, les recuerdo, es una función simétrica respecto del origen, con forma sigmoidal, es decir, tiene una forma de S, pasa entonces por el origen. Para valores muy grandes y positivos y muy grandes y negativos de la variable tiende a +1 y a -1, es decir, acá puedo dibujar asíntotas para la función tangente hiperbólica, en +1 y en -1. Y como función del sigma medio, tengo entonces una variación entre -1 para menos infinito y +1 para más infinito, cuya pendiente varía justamente del coeficiente que multiplica al sigma medio. Si el coeficiente es muy chiquito, la función tangente hiperbólica es muy chata, ¿cierto? Y a medida que voy aumentando el valor de este coeficiente, justamente se va haciendo cada vez más abrupto el paso entre -1 y 1. De hecho, en el límite en que esta cosa se fuera a infinito, tendría un escalón, ¿sí? en el origen. Así que bueno, ustedes ya van viendo qué es lo que va a pasar acá, ¿no? Si la temperatura es muy grande, es decir, para temperaturas grandes, entonces acá claramente va a ser K por T mucho mayor, perdón, al revés, K por T mucho mayor que esta energía característica JZ sobre 2. Entonces, si la temperatura es muy grande, la pendiente va a ser muy chica, ¿sí? Es decir, yo voy a tener una variación entre -1 y 1 muy suave para la tangente hiperbólica. De todas maneras, va obviamente a ser una función que pasa por el cero y pasa en forma simétrica, ¿sí? Está claro entonces que mientras la curva esta se mantenga suficientemente chata, la única intersección que va a haber entre la diagonal y la curva va a ser el origen, ¿sí? Es decir, la única solución que va a tener esta ecuación para temperaturas suficientemente grandes va a ser sigma medio igual a 0. Que por supuesto corresponde a magnetización igual a 0. Ahora, si la temperatura baja, esta curva se vuelve cada vez más abrupta en cuanto a su variación con sigma medio. Llega de hecho un momento en el cual la curva termina siendo tangente, bueno, vamos a graficarla de otro color ya que está, termina siendo tangente a la diagonal, a cada uno de los lados. En esa situación todavía la única intersección entre la curva y la diagonal es el 0, pero a partir de ahí paso a tener más soluciones, ¿cierto? Es decir, a partir de ahí, cuando la temperatura está por debajo, de esa temperatura crítica, esto entonces ya pongámosle que ocurre para una temperatura crítica. Cuando está por debajo de esa temperatura crítica, lo que tengo es este escenario. Es decir, además de la intersección en el 0, paso a tener dos intersecciones adicionales. Esto es entonces para temperatura menor que la temperatura crítica, mientras que este otro de acá era para temperatura mayor que la temperatura crítica. Es decir, en esta dirección la temperatura decrece. Por debajo entonces de la temperatura crítica, es decir, la temperatura a la cual el gráfico de la tangente hiperbólica, se hace tangente
en el origen con la diagonal, a partir de ahí entonces empieza a haber dos soluciones adicionales. ¿Sí? Fíjense que esas dos soluciones adicionales para temperatura inmediatamente por debajo de la temperatura crítica salen del cero, ¿cierto? Es decir, están muy cerquita del cero inmediatamente por debajo de la temperatura crítica. Ahora lo vamos a ver analíticamente eso, de todas maneras se puede predecir eso. Y esas dos soluciones entonces se van a ir apartando, obviamente en forma simétrica respecto del cero, porque la curva es simétrica, se van a ir apartando de forma tal de que cuando yo llegue al límite de temperatura cero, o cuando me acerque al límite de temperatura cero, las soluciones estas se van a acercar a +1 y -1 por cada uno de los lados. En el límite de temperatura cero, ¿cierto? Cuando esta cosa se transforma en un escalón, llego efectivamente a +1 y -1. En otras palabras, lo que yo estoy prediciendo acá es que si grafico ahora las soluciones sigma medio como función de la temperatura, lo que tengo es, para temperatura mayor que esta temperatura crítica, que ahora vamos a calcular, la única solución posible es sigma igual a 0. Sigma medio igual a 0. Es decir, por debajo de la temperatura, por encima de la temperatura crítica, la única solución posible es sigma igual a 0. Por encima de la temperatura, por debajo de la temperatura crítica, es decir, bajando más la temperatura, la solución con sigma medio igual a 0 sigue existiendo. Pero ahora aparecen entonces dos soluciones adicionales que, como decíamos, son simétricas respecto del cero por la simetría de las curvas. Una que, partiendo entonces del punto que corresponde a la temperatura crítica, se separa del cero y termina acercándose al 1, y la otra, la simétrica, que se acerca al -1 cuando la temperatura se acerca a 0. Bueno, yo acá hice una presuposición, ¿cierto? Ya metí información, digamos, respecto de cómo se comportan las soluciones estas aquí. Ahora vamos a deducirlo eso. Pero bueno, este es el aspecto cualitativo que tienen efectivamente el gráfico de esas soluciones. Bueno, ¿cómo hago para calcular la temperatura crítica para este sistema? La temperatura crítica, como decíamos, es el punto en el cual la curva de la tangente hiperbólica se hace tangente a la diagonal, ¿cierto? Es entonces el momento en el cual la pendiente de la tangente hiperbólica en el origen es igual a 1. ¿Sí? Estamos hablando de la tangente hiperbólica, aquella de allí, ¿cierto? Es decir, la tangente hiperbólica de beta jz sobre 2 por el valor medio de sigma. Esta es la curva de la cual estoy hablando. Entonces, fíjense que la determinación de la temperatura crítica, a la cual entonces ocurre este fenómeno, simplemente depende de cuál sea la inclinación de la tangente hiperbólica cuando sigma medio es igual a 0. Ahora, recordemos que la tangente hiperbólica cerca del 0 se comporta como la identidad. ¿Sí? Así que el momento en el cual el valor de la temperatura en el cual la tangente hiperbólica se va a hacer diagonal se va a hacer tangente a la diagonal, tangente a la identidad, va a ser cuando este coeficiente sea igual a 1. ¿Sí? Es decir, lo que define a la temperatura crítica, voy a borrar acá,
Lo que define la temperatura crítica es la condición de que Jz sobre 2K por T crítico sea igual a 1. ¿Sí? Es decir, el valor de K por T crítico es simplemente Jz sobre 2. Esto es lo que me da entonces la temperatura crítica. Este es el punto entonces en el cual ocurre esa transición. Que fíjense, como era de esperarse, la temperatura crítica es tanto más grande cuanto más fuerte es la interacción, ¿cierto? Es decir, cuanto más grandes son los numeritos J y Z, más grande me da la temperatura crítica, ¿sí? Es decir, este fenómeno ocurre a temperaturas tanto más grandes cuanto más fuerte es la interacción. Ahora, este análisis de acá yo lo puedo todavía sacarle un poquito más de jugo si tengo en cuenta el siguiente término de aproximación en la tangente hiperbólica. El siguiente término, ¿de qué forma tiene? Tiene que ser cúbico, exactamente, para respetar la simetría que tiene esta función acá, ¿cierto? ¿Y qué signo tiene que tener? Negativo, ¿cierto? Para que esto se curve hacia abajo, digamos, del lado positivo de la coordenada esta sigma medio. Así que, bueno, no importa cuál sea el coeficiente, yo sé que al orden siguiente esta cosa tiene que comportarse de este modo. ¿Cierto? Habrá un numerito alfa que seguramente debe ser un tercio, cosa por el estilo, ahora no me lo acuerdo, ¿cierto? Pero ciertamente tiene que tener esta forma con alfa positivo. ¿Qué pasa entonces si yo escribo ahora la ecuación de autoconsistencia teniendo en cuenta esta expresión para la tangente hiperbólica? Que va a ser la que voy a tener justamente en esta zona de aquí, es decir, que es la zona en la cual están todas las soluciones de mi ecuación justamente cuando estoy cerca de la temperatura crítica. Cerca de la temperatura crítica, las soluciones están cerca del origen y entonces yo puedo efectivamente hacer esta aproximación. ¿Qué es lo que me queda en la ecuación de autoconsistencia si uso esta aproximación? Entonces, sigma medio igual a la tangente hiperbólica de beta jz sobre 2 por el sigma medio, lo voy a aproximar entonces a la tangente hiperbólica como beta jz sobre 2 valor medio de sigma menos este coeficiente alfa multiplicado por esta misma cosa al cubo. Beta jz sobre 2, esto al cubo, por el sigma al cubo. Esta es entonces la forma que tiene la ecuación de autoconsistencia cerca del origen, ¿cierto? Es decir, cerca de sigma medio igual a 0. Bueno, y acá vemos claramente las tres soluciones que tiene la ecuación en esa aproximación. Por un lado tengo sigma medio igual a 0, ¿cierto? Es decir, la solución trivial. Que fíjense que vale cualesquiera sean los coeficientes estos, ¿cierto? Es decir, en particular existe entonces esa solución cualquiera sea la temperatura, ¿sí? Dentro de los números reales. Las otras dos soluciones que tiene esta ecuación cúbica son las que se obtienen simplificando el sigma medio, ¿cierto? Es decir, tengo 1 igual a beta jz sobre 2 beta jz sobre 2 menos alfa por beta jz sobre 2 al cubo y acá tengo sigma medio al cuadrado. Y esto lo voy a escribir de forma levemente distinta. Fíjense primero que este objeto
no es otra cosa que el cociente entre la temperatura y la temperatura crítica. Perdón, al revés. Bueno, esto es temperatura crítica sobre temperatura. Si reemplazo la forma de la temperatura crítica que encontramos allá, esto no es otra cosa que ese cociente. Así que esta ecuación la puedo escribir como alfa. Esto es temperatura crítica sobre temperatura al cubo por el sigma medio al cuadrado. Pasé entonces este término del otro lado de igualdad y acá lo que voy a tener es temperatura crítica sobre temperatura menos 1. ¿Sí? Sí. Así que acá veo inmediatamente que tengo dos soluciones para el sigma medio, dos soluciones que sin embargo son reales solamente cuando este número sea mayor que 0, ¿cierto? Es decir, cuando la temperatura sea menor que la temperatura crítica. ¿Sí? Entonces, por debajo de la temperatura crítica tengo estas dos soluciones reales. Y, de hecho, les puedo dar una forma, dentro de esta aproximación, les puedo dar una forma explícita. Para hacer eso lo que hago es multiplicar y dividir esto por, o mejor dicho, multiplico la ecuación esta por temperatura sobre temperatura crítica. Así que eso me da al cuadrado 1 menos la temperatura sobre la temperatura crítica y esto lo que me está diciendo es entonces que las soluciones sigma medio, estas dos soluciones entonces adicionales que tengo cuando me paso a temperaturas debajo de la temperatura crítica son proporcionales, ¿cierto? Es decir, en la proporcionalidad está este factor de aquí, son proporcionales a más y menos la raíz cuadrada de 1 menos la temperatura sobre la temperatura crítica. Eso es lo que justifica la forma con que dibujé las soluciones en esta zona de acá. Es decir, estas soluciones respecto de la diferencia que hay entre la temperatura y la temperatura crítica se comportan como una raíz cuadrada de esa diferencia, ¿cierto? Que es lo que tengo metido acá. Además tengo el factor este que depende de la temperatura, ciertamente, pero esto es un factor que tiene un comportamiento regular, ¿cierto? Cuando paso por la temperatura crítica. Vale 1, esencialmente, este cociente de temperatura crítica sobre temperatura, así que digamos, no me modifica esta forma funcional respecto de la diferencia con la temperatura crítica. Esto, de hecho, es lo que se llama el comportamiento crítico, ¿no? Esta dependencia con la diferencia entre temperatura y temperatura crítica es lo que uno llama generalmente el comportamiento crítico de este objeto, que es el que estoy midiendo, y que en la teoría general de transiciones de fase o fenómenos críticos uno llamaría a este objeto un parámetro de orden. Lo que me da entonces esto es cómo se comporta el parámetro de orden en el cual me estoy fijando, en este caso el valor medio del spin o la magnetización, cerca de la temperatura crítica. El exponente 1 medio que tengo implícito en esta raíz cuadrada, es decir, esto uno lo escribiría también en el marco de la teoría de fenómenos críticos, esto lo escribiría como más menos 1 menos t sobre t crítico a la 1 medio. Este exponente 1 medio que tengo aquí es lo que se llama el exponente crítico de esta cantidad, de este parámetro de orden respecto de la transición que estamos describiendo aquí. Lo que no puedo hacer acá con la teoría que tenemos es un punto clave, digamos, para completar este cuadro, que es estudiar la estabilidad de estas funciones, ¿cierto? Es decir, cómo de estas soluciones, quiero decir, ¿no? Cómo los estados que estoy calculando acá, lo que estoy haciendo acá, justamente calcular estados
termodinámicos dentro de la aproximación de campo medio, es decir, estados posibles para mi sistema, ¿cómo responderían cada uno de estos estados si uno los perturba? ¿Sí? Es decir, si le aplica fluctuaciones. Eso no tengo teoría para hacerlo, así que lo único que me queda por hacer acá es decírselos, ¿cierto? Estos estados, los 4 que tenemos acá, 3 por debajo de la temperatura crítica y 1 por encima de la temperatura crítica, son estables, es decir, son estados termodinámicamente genuinos, son estados que puedo pretender observar en una realización experimental de este sistema, son estables. El estado de magnetización cero para temperaturas mayores que la temperatura crítica y los estados con magnetización diferente de cero cuando estoy por debajo de la temperatura crítica. El estado con magnetización cero por debajo de la temperatura crítica es un estado inestable. Así que también siguiendo con la convención de fenómenos críticos lo voy a graficar con línea de puntos. Es decir, lo que está prediciendo la teoría de campo medio que le pasa al sistema de espines es que por encima de la temperatura crítica tengo a los espines desordenados, ¿cierto? Con tanta probabilidad mirando para arriba como mirando para abajo. Recordemos que el campo magnético externo es cero acá, ¿cierto? Es decir, no tengo ninguna dirección o sentido preferencial para la orientación de los espines justamente por el campo magnético es cero. Por encima entonces de la temperatura crítica, los espines están con igual probabilidad, los voy a encontrar con igual probabilidad en cualquiera de sus orientaciones, en este caso de las dos posibles orientaciones que tiene cada uno. Por debajo, en cambio, aparecen otros estados posibles que corresponden a que una parte macroscópica del sistema termine orientada preferentemente en una determinada dirección. Lo que vemos acá es que hay dos direcciones posibles, ¿sí? Hay dos sentidos posibles que son completamente simétricos. ¿A qué corresponden esos dos estados posibles? ¿Cierto? Claro, efectivamente, ¿cierto? Yo voy a tener a esa orientación macroscópica orientada en dos posibles direcciones, que son igualmente probables desde un punto de vista estadístico, ¿cierto? Son igualmente probables de ser observadas, porque no hay ninguna preferencia de este sistema por orientarse en una determinada dirección. ¿Qué sería en la realidad lo que hace que de hecho el sistema elija uno u otro de los estados? El estado inicial, efectivamente. ¿Cierto? El estado inicial, que generalmente es un estado que me va a preferir una de las orientaciones o la otra solo a nivel microscópico, ¿cierto? Pero como los estados estables son efectivamente un estado con orientación para un lado, un estado con orientación para el otro, con una magnetización macroscópica, una pequeña fluctuación a nivel microscópico ya va a ser suficiente para que el sistema elija una de las dos. Mientras que el estado del medio es un estado inestable, que como les digo, yo no tengo elementos acá para demostrarle la inestabilidad de este estado, porque de hecho la inestabilidad es una propiedad esencialmente dinámica, ¿cierto? Es decir, yo para demostrar la inestabilidad de esta lo que tengo que hacer, ya sea experimentalmente o teóricamente, es concebir que preparo mi sistema cerca de este estado, o en el estado, ¿cierto? Y lo perturbo después y veo qué es lo que el sistema hace. Lo que observo justamente sobre este estado es que el sistema se aleja indefinidamente y se va, dependiendo justamente para dónde dominen las fluctuaciones, se va a ir para el estado de magnetización grande o para el estado de magnetización grande y negativa. Obviamente yo tengo acá estos dos estados porque simplemente estoy considerando una variable unidimensional, estoy considerando un sistema que puede tener las partículas apuntando, los espines apuntando en una dirección o en la otra dirección. En un sistema real tridimensional, uno podría esperar que si efectivamente puede asegurar que no tengo ningún campo magnético externo, entonces
la dirección en la cual va a aparecer la magnetización cuando me pase por debajo de la temperatura crítica, en principio va a ser cualquier dirección de todas las posibles en el espacio tridimensional. Así que esa simetría, digamos, implícita que tiene el sistema juega un papel importante en el comportamiento del sistema, y ahora vamos a ver, de hecho, cómo cambia cuando uno agrega un campo magnético externo dentro de esta misma formulación. Vale la pena decir que, bueno, uno se queda muy contento porque una teoría tan sencilla le permite predecir la existencia de la transición ferromagnética. Es una teoría infinitamente más sencilla que, por ejemplo, el modelo de Ising en 2 dimensiones, ¿cierto? Pero hay que decir que la descripción que hace esta teoría de lo que uno observa en la realidad no es tremendamente buena. En particular, en la transición ferromagnética, en materiales reales, uno no observa un exponente 1 medio. El exponente 1 medio es, de hecho, en la jerga, digamos acá, de los fenómenos estos, es un exponente característico de las aproximaciones de campo medio. En general uno no observa ese exponente. Y la razón principal de la diferencia entre lo que uno predice con una teoría de campo medio y lo que uno observa en la realidad tiene que ver, en realidad, con propiedades microscópicas de los materiales con los cuales uno hace típicamente este experimento, ¿no? Una propiedad, por ejemplo, que cumple un papel fundamental en un experimento con una transición ferromagnética, es decir, con un pedazo de hierro, por ejemplo, que uno enfría hasta que pasa por la temperatura crítica y uno empieza a observar una magnetización macroscópica, proviene del hecho de que una muestra de material está típicamente formada por dominios, dentro de los cuales, dentro de cada dominio, efectivamente uno tiene una red ordenada, pero cada dominio, respecto de los que tiene al lado, está orientado de cualquier manera, ¿cierto? Es decir, son pequeñas, se llaman así, ¿no? En realidad, se llaman dominios magnéticos que tienen que ver con la forma en la cual se arma el material cuando se solidifica, esencialmente, ¿cierto? Es decir, son pequeños dominios, uno vecino de los otros, dentro de los cuales uno podría ir y mirar y efectivamente notar que tengo la estructura ordenada, ¿cierto? Es decir, la red cristalina bien definida, pero tal que en los dominios vecinos la orientación de la red, a pesar de que se trata del mismo material, ¿cierto? Es decir, en la misma red cristalina, la orientación de la red es diferente. Estará apuntando en esta otra dirección. Entonces, mientras que al bajar la temperatura yo puedo crear efectivamente una orientación, un momento magnético con una determinada orientación en cada uno de estos dominios, la situación que uno observa es que en cada uno de los dominios la orientación apunta, ¿cierto? La orientación del momento magnético ese que se genera a nivel local es cualquiera, ¿cierto? Es decir, y tiene que ver justamente con la forma en que está orientada la red cristalina, que por supuesto influye, porque es una anisotropía, influye en para dónde se determina ese momento magnético, para dónde apunta, ¿cierto? Ese momento magnético local. Y para lograr que ahora los momentos magnéticos estos, que ya no se pueden considerar microscópicos, ¿cierto? Porque si bien estos granos son muy chiquititos, son macroscópicos respecto de la cantidad de átomos que contiene cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, para reorientar ahora los momentos magnéticos de cada uno de estos granos, de forma tal de que me terminen dando un momento magnético macroscópico, un momento magnético entonces perceptible desde afuera del material, yo en última instancia lo que voy a tener que hacer ahora es orientar cada uno de los granos, uno respecto del otro, ¿cierto? Es decir, lograr una orientación macroscópica de los granos, esos que están orientados en todas direcciones. Y eso es un proceso completamente diferente desde el punto de vista
termodinámico, ¿cierto? Proceso en particular que ya, como les digo, ocurre a nivel macroscópico, porque los granitos estos son, si bien uno no los ve necesariamente a simple vista, son macroscópicos desde el punto de vista termodinámico, en un proceso que tiene asociados mecanismos disipativos muy fuertes, ¿cierto? Es decir, cuando uno hace girar estos granitos uno respecto del otro, hasta hacen ruido directamente, ¿cierto? Hacen un ruido que debe ser de lo más desagradable, ¿cierto? Un crujido que tiene que ver justamente con que ahí están ocurriendo fenómenos disipativos importantes. Así que, bueno, eso se sale de estos procesos a ese nivel mesoscópico, digamos, se salen de la descripción que estamos haciendo nosotros. Bueno, y son este tipo de procesos los que marcan la diferencia que hay entre lo que uno observa en la realidad cuando ocurre una transición ferromagnética y la transición ferromagnética predicha por la teoría de campo medio, ¿no? Si no, uno tendría que ir a una descripción bastante más fina y en particular tener en cuenta estos diferentes mecanismos de orientación del sistema para dar un momento magnético macroscópico. Una teoría entonces bastante más fina que claramente no es la que planteamos acá. Pero bueno, yo diría que uno se puede definitivamente a este nivel quedar muy contento con este resultado porque por lo menos cualitativamente describe qué es lo que uno observa, en este tipo de fenómenos. Bueno, veamos rápidamente qué es lo que pasa cuando uno tiene campo diferente de cero. Voy a reescribir la ecuación que teníamos, la ecuación de autoconsistencia para sigma medio. La ecuación de autoconsistencia, entonces, con el campo magnético diferente de cero es JZ sobre 2 por sigma medio más mu por B. ¿Sí? Era así, ¿no? Bueno, seguimos en la misma situación que antes respecto de que no podemos hacer nada analíticamente. ¿Qué es lo que pasa ahora con el análisis gráfico? ¿Cómo se modifica el análisis gráfico que hacíamos antes? Como vamos a ver, se modifica de forma bastante severa, ¿sí? Si bien hay una continuidad, ciertamente, entre el caso con campo magnético diferente de cero y con campo magnético igual a cero, desde el punto de vista del comportamiento de las soluciones de esta ecuación hay diferencias importantes. Entonces tenemos por un lado la diagonal. Fíjense que para valores muy grandes de esta cantidad, ¿cierto? Para valores muy grandes del argumento de la tangente hiperbólica y para valores muy chicos, muy grandes y negativos, sigue valiendo lo que decíamos antes respecto de las asíntotas, es decir, sigo teniendo las asíntotas en más 1 y menos 1. ¿Cuál es el efecto entonces ahora del término con el campo magnético? Fíjense que cualquiera sea la temperatura, si sigma es igual a 0, es decir, si estoy sobre la línea vertical, la tangente hiperbólica, es decir, el gráfico de esta función, pasa por un punto positivo, ¿sí? Es decir, el valor de la tangente hiperbólica cuando B es diferente de 0, en particular estoy considerando B mayor que 0, ¿sí? para hacer el gráfico pasa por un valor positivo. Y eso va a valer cualquiera sea la temperatura, ¿sí? Desde cualquiera sea el valor de beta, paso siempre por un valor positivo. Ese valor va a ser más chiquito cuando beta sea más
más chico también, ¿cierto? Es decir, cuando la temperatura sea más grande. Si cuanto más grande sea la temperatura, efectivamente más cerca voy a estar del origen, pero en general paso por un valor que está por encima del origen. Bueno, eso está asociado con el hecho, obviamente, de que lo que hace este término adicional que puse aquí es correrme la tangente hiperbólica, ¿cierto? Me la corre en la coordenada horizontal, ¿sí? Es decir, la tangente hiperbólica, la curva de la tangente hiperbólica está desplazada hacia la izquierda, ¿sí? Ahora me tengo que ir a un valor negativo de sigma para que el argumento de la tangente hiperbólica sea igual a 0. Es decir, la tangente hiperbólica pasará por algún punto por acá, ¿sí? En otras palabras, para temperaturas bajas lo que voy a tener es una curva todavía muy chata que pasa por algún punto, como decíamos, perdón, para temperaturas altas, ¿sí? La curva va a ser muy chata, pasará por un punto que estará cerca del 0, pero que es diferente de 0, ¿sí? Y entonces tendré una cosa que tiene esta forma. Este objeto tiene efectivamente una raíz, que ahora no es el origen, como era el caso que teníamos antes, una raíz que corresponde a un sigma medio positivo, lo cual no es inesperado, ¿cierto? Desde lo que me está diciendo esto es que para temperaturas altas yo tengo un valor, una raíz, una solución para mi ecuación, pero que ahora corresponde a un sigma medio positivo. ¿Y cuál es la causa, cuál es la razón de este sigma medio positivo? Obviamente el campo magnético que estoy metiendo ahora, ¿cierto? Es decir, como yo tengo presente un campo magnético, para temperaturas altas hay una preferencia, aun cuando la temperatura sea muy alta, hay una preferencia de los espines en apuntar en la dirección del campo magnético, ¿sí? Esa raíz estará, cuando la temperatura es muy alta, estará muy cerca del 0, cosa que también se espera por el hecho de que la agitación térmica hace que no haya ningún estado mucho más favorable que el otro, pero con campo magnético diferente de 0 definitivamente tengo esta raíz de acá. A medida que la temperatura vaya bajando, a esta curva de la tangente hiperbólica le va a pasar lo mismo que le pasaba antes, ¿cierto? Es decir, se va a volver más empinada. Es decir, la crecida entre -1 y 1 se va a volver más empinada, ¿sí? Recordemos que la curva que estamos graficando ahora es la misma que teníamos antes, simplemente que desplazada en una cierta distancia que depende de la temperatura, porque el beta mu b que tenemos acá, o no depende de la temperatura. ¿Cómo es? Claro, este punto no depende de la temperatura, ¿no? Porque este punto es el que me anula el argumento ¿sí? Es el valor de sigma medio que me anula el argumento y este argumento no depende de la temperatura. Está multiplicado por la temperatura, pero el paréntesis no depende de la temperatura, así que la curva pasa siempre por el mismo punto en cuanto al corte del eje horizontal. En todo caso, lo que va a pasar cuando disminuyamos la temperatura y la curva se vuelva a tener, tenga más pendiente, es decir, la transición entre -1 y 1 ocurra en un intervalo más chico, es que va a llegar un momento en el cual voy a tener esta situación. Fíjense cómo este punto, la solución que tenía antes, se me corrió hacia el +1, pero en forma, es decir, sin ningún tipo de cosa rara, ¿cierto? Es decir, a esta solución no le pasa nada a medida que la curva se vuelve con más pendiente, simplemente lo que hace es correrse en aquella dirección. Lo cual también es razonable, ¿cierto? Porque estoy bajando la temperatura, entonces el efecto del desorden térmico sobre esta solución es menor, y entonces aparece una tendencia a los espines a orientarse mayor número con el campo magnético. Pero el punto es que ahora, entonces, la cosa rara ocurre por acá abajo.
que es el punto en el cual justamente la curva, la tangente esta se vuelve tangente con la diagonal. Eso ocurre ahora en un punto que corresponde a valores negativos de sigma medio, y a partir de ahí lo que voy a tener es que la tangente hiperbólica va, acá bueno, sigue igual que antes, la tangente hiperbólica va a intersecar en dos puntos a la diagonal. Entonces, a partir de ese momento, lo que tengo son dos soluciones posibles, una que corresponde a una magnetización media, es decir, a un valor medio de sigma relativamente grande, pero negativo en módulo, y otra que está entre las otras dos soluciones, entre las dos soluciones, la que acabo de mencionar y la que ya tenía de antes, y que de hecho se va, respecto del momento en el cual se creó esa solución, se va moviendo hacia el cero. Cuando esta tangente hiperbólica se vuelve un escalón, es decir, en el límite de temperatura cero, lo que voy a tener es que la solución esta va a haber llegado hasta el -1, la solución esta va a haber llegado hasta el 1, y voy a tener una solución intermedia que está en algún punto acá, no, está en este punto de acá, de hecho, porque la tangente hiperbólica tiene que seguir pasando por este punto. Bueno, ¿cómo comparamos lo que pasa en esta situación con lo que graficamos allá en el caso de campo cero? Para temperaturas grandes, a diferencia de lo que pasaba en el caso con campo cero, yo tengo una solución en el caso de campo diferente de cero, pongamos con los colores correspondientes, B igual 0, y ahora voy a hacer un dibujo con B diferente de 0 en otro color. Entonces decíamos que para temperaturas mayores que la temperatura crítica, a diferencia de lo que pasaba en el caso de campo cero, en el cual la única solución es sigma igual a 0, yo tengo efectivamente una solución diferente de 0, es decir, la intersección esta de la que empezamos hablando acá, que al bajar la temperatura terminó yéndose hasta el 1, pero sin darse cuenta, digamos, del fenómeno crítico que está ocurriendo acá. De hecho, la solución esta simplemente se mueve continuamente sin que le pase nada, desde el punto inicial a temperatura muy grande, que seguramente es un punto por acá, hasta el punto igual a 1. Esa solución, el gráfico que tiene en esta forma de representarlo, es decir, la solución como función de la temperatura, tiene esta forma. Es decir, es una solución que se parece en algún sentido a la rama que teníamos para B igual a 0, en realidad la composición de dos ramas, ¿cierto? Por un lado, la solución a temperaturas mayores que la temperatura crítica, la solución T igual a 0, y la solución que se crea en este punto de acá y que termina en sigma igual a 1 cuando la temperatura tiende a 0. Las otras dos soluciones que obtuve en el caso B diferente de 0 aparecen cuando la tangente hiperbólica se vuelve tangente, es decir, adopta en este punto la misma pendiente que la diagonal, es decir, pendiente igual a 1. No es difícil convencerse de que eso ocurre a una temperatura que es menor que la temperatura crítica a la cual ocurrió el cambio cuando el campo era igual a 0. Porque la tangente hiperbólica tiene que torcerse más, digamos, para efectivamente lograr intersecar a la diagonal en este punto cuando el campo es diferente de 0.
Es decir, esas dos soluciones, las dos soluciones nuevas que aparecen para ese nuevo valor de la temperatura crítica, menor que la temperatura crítica con campo cero, son dos soluciones que aparecen en algún punto de sigma medio negativo, es este punto de acá, para una temperatura entonces menor que la temperatura crítica. Estará por acá, digamos, ¿cierto? Es decir, hay un valor de la temperatura por debajo de la temperatura crítica, en la cual aparecen las dos soluciones estas para un valor de sigma medio menor que cero. ¿Y qué es lo que hacen esas dos soluciones? La de abajo, la más negativa de las dos, termina acercándose al menos 1. Hace esto. La otra lo que hace es esto. De nuevo no puedo demostrarlo, pero resulta que esta solución es estable, esta solución también es estable y la del medio es inestable. Esta es entonces la forma en que se me modifica la situación que tenía con campo cero cuando agrego campo magnético. No es difícil imaginarse que desde un punto de vista termodinámico, si bien para temperaturas por debajo de esta nueva temperatura crítica yo tengo dos estados que son estables, este estado es energéticamente más conveniente que el de abajo, ¿cierto? Porque este es el estado que corresponde a la magnetización generada espontáneamente por el sistema paralela al campo magnético, ¿cierto? Es decir, en la misma orientación que el campo magnético que tengo ahora aplicado. Mientras que la otra es evidentemente una solución que está siendo sostenida por las interacciones, es decir, son las interacciones las que permiten que yo pueda tener orientado a una parte macroscópica, una fracción del sistema en la dirección opuesta al campo magnético, pero desde el punto de vista energético yo tengo la otra orientación posible de esos espines que hacen que entonces la solución esta no sea tan estable como esta de aquí. Si yo hiciera una representación termodinámica en términos de una energía libre de este sistema, yo vería mínimos de la energía libre en este punto y en este punto de acá, pero con un mínimo más profundo aquí que aquí, ¿sí? Porque acá tengo una orientación de los espines en la misma dirección que el campo magnético externo, mientras que acá los tengo orientados en la dirección contraria. Y esos dos mínimos de la energía libre están separados por un máximo que justamente corresponde al estado inestable que tengo en el medio. Eso quedará para los fanáticos de la termodinámica hacer esa formulación, pero efectivamente es una formulación posible para este sistema. La situación que tengo para campo diferente de cero es una situación muy parecida a la que uno tiene en el caso del gas de Van der Waals, ¿cierto? Desde el punto de vista de la estructura de los estados accesibles para el sistema. En el gas de Van der Waals, recordemos las isotermas de Van der Waals, una de las isotermas por debajo justamente de la temperatura crítica en la cual aparece este fenómeno. Para una presión determinada, yo tengo justamente dos estados accesibles del sistema, que como discutimos la otra vez, son estados con diferente grado de estabilidad, ¿cierto? En el caso se veía claramente por lo que discutimos la otra vez en términos del potencial químico relativo de los dos estados, separados por un estado en el medio, que es un estado termodinámicamente inaccesible, ¿cierto? Porque es un estado en el cual la compresibilidad tiene el signo contrario al que debería tener. Es decir, desde el punto de vista de la situación en cuanto a los estados accesibles que tiene el sistema, el cuadro es muy parecido, de hecho es completamente análogo, viendo a estos sistemas como desde la perspectiva de la teoría de los fenómenos críticos, es muy parecido al que teníamos acá. Es decir, dos estados accesibles al sistema,
uno más beneficioso que otro desde el punto de vista energético, separados por un estado inestable. ¿Sí? Y fíjense que lo que pasa tanto aquí como aquí en el sistema de Van der Waals es completamente análogo a lo que está pasando acá para el sistema de espines con campo magnético, ¿cierto? Aquí como función de la temperatura y aquí como función de la presión, lo que está ocurriendo en estos puntos es que se crea en forma simultánea un estado estable y un estado inestable para el sistema. Es decir, si yo vengo para el sistema de Van der Waals, por ejemplo, vengo desde presiones muy bajas, por debajo entonces de esta presión crítica, el único estado accesible al sistema es el que corresponde a la fase gaseosa, ¿cierto?, del sistema de Van der Waals. Cuando me paso por encima de esta presión, aparecen de la nada, ¿cierto?, es decir, se crean dos estados, un estado que termodinámicamente es inaccesible, es inestable, y otro estado estable, ¿sí? Sabemos de todas maneras que el estado preferido para el sistema es este por una cuestión energética, que es exactamente lo que ocurre acá. Solo que acá estoy variando la temperatura, mi parámetro de control es la temperatura, no la presión como la que tengo acá. Este es un experimento hecho, de hecho, a temperatura constante. Pero es exactamente lo que tengo acá cuando me bajo de temperaturas mayores que esta temperatura crítica hacia abajo, ¿sí? Tengo un estado que es el preferido del sistema, que es el estado que ya tenía para temperaturas mayores, pero en este punto de acá se crean de la nada dos estados más para el sistema. Un estado inestable y un estado estable, ¿sí? Que sin embargo nunca termina siendo favorable, más favorable que el otro desde el punto de vista energético. Lo mismo pasa con el sistema de Van der Waals si uno viene de las presiones grandes, ¿cierto? Si uno viene de las presiones grandes, por encima de esta presión de aquí hay un solo estado accesible para el sistema y a partir de esa presión, bajando la presión, se crean dos estados. Un estado inestable, que es este de aquí, y el otro estado estable. Y la discusión es la misma, solo que para el otro lado, ¿sí? Es decir, lo que está ocurriendo en este punto y lo que está ocurriendo en este punto son fenómenos que desde el punto de vista de los fenómenos críticos son exactamente lo mismo, lo que pasa aquí y lo que pasa aquí, y que son exactamente lo mismo que lo que pasa para el modelo Ising en campo medio con campo magnético diferente de cero. En el idioma de los fenómenos críticos, lo que ocurre en este punto, lo que ocurre en este punto y lo que ocurre en este punto es lo que se llama una bifurcación tangente. Una bifurcación se llama bifurcación tangente justamente por esta construcción que uno tiene acá, ¿cierto? Es decir, por el hecho de que los estados del sistema provienen matemáticamente del momento en el cual una curva se hace tangente a otra, las curvas que me dan la solución de mi problema, una curva se hace tangente a otra y a partir de ahí son secantes las dos curvas y me generan dos intersecciones que en situaciones extremadamente generales son siempre, corresponden a un estado estable y a un estado inestable. Ahora no podemos hacer una demostración de eso porque habría que meterse en otro campo, pero esa es efectivamente la situación. Es más, dentro de la teoría de fenómenos críticos se pueden dar argumentos para decir que esencialmente para todo modelo que uno haga de un fenómeno crítico, una bifurcación tangente va a ser la forma más común de bifurcación que tiene un sistema cualquiera. Es un resultado bastante notable, ¿cierto? Es un resultado que hace referencia en última instancia a aspectos topológicos que subyacen a este tipo de fenomenología, pero si un sistema dado, modelizado de alguna manera, ¿cierto? Es decir, con un modelo matemático de fondo, sufre una bifurcación, lo más probable, en algún sentido de la probabilidad, lo más probable es que sea una bifurcación de tipo tangente. Lo que quiere decir eso, además, es que uno tiene que, para obtener otro tipo de bifurcación,
uno tiene que agregarle condimentos, digamos, o tiene que agregarles propiedades a un sistema para que una bifurcación no sea una bifurcación tangente. ¿Y qué es lo que uno le agrega a este sistema cuando pasa de la situación de campo diferente de cero a campo igual a cero? Que hace justamente cambie la forma de la bifurcación. La bifurcación que tengo en el caso de campo igual a cero ya no es una bifurcación tangente, es una cosa más complicada en la cual lo que ocurre, más que crear un punto estable y un punto inestable, lo que estoy haciendo acá es más bien, para campo cero, ¿cierto? Cambiar la estabilidad de este punto, que pasa de estable a inestable, y al mismo tiempo crear dos estados estables. Es otro tipo de bifurcación, de hecho, la que ocurre acá. ¿Y qué es lo que diferencia sustancialmente al sistema con campo diferente de cero del sistema con campo igual a cero? Además de que en uno el campo es diferente de cero y que en el otro es igual a cero. Es decir, ¿cuál es la diferencia de fondo que hay entre esos dos sistemas? La existencia de una dirección privilegiada, exactamente. Más en general, las propiedades de simetría que tiene. Es decir, las propiedades de simetría que tiene el sistema que uno está estudiando afectan directamente el tipo de transiciones de fase, o si quieren de fenómenos críticos más en general, que pueden tener. Y justamente las simetrías del sistema con B igual a cero son más grandes, ¿cierto? Es decir, tienen más simetría ese sistema que con B diferente de cero. Entonces, viéndolo desde el otro lado, con B diferente de cero uno tiene un sistema de alguna manera más general que el otro, porque tiene menos simetrías, ¿cierto? Ese sistema entonces tiene una bifurcación de tipo tangente. Si yo le agrego una simetría al sistema quitándole el campo magnético, es decir, dejo de tener una dirección privilegiada en ese sistema, entonces el sistema cambia el carácter de la transición de fase, cambia el carácter del fenómeno crítico que está ocurriendo, desaparece la bifurcación tangente y aparece otra bifurcación con un carácter diferente, que sin embargo, fíjense que es una transformación continua, ¿cierto?, de la otra, en el sentido de que uno podría ir al límite de B tendiendo a cero y pasar continuamente de esta a esta otra. Y esta es una bifurcación que se llama de tipo de tenedor, ¿cierto? Porque si uno se fija con cuidado, lo que hay acá es un pequeño tenedor, un pequeño tridente, ¿cierto? Que es este de acá, digamos. Por eso el nombre de ese tipo de bifurcación. ¿Está bien? Así que acá vemos entonces cómo el modelo de Ising en campo medio no solo predice la transición ferromagnética de los sistemas de espines, sino que además es un excelente ejemplo para ver dos tipos de fenómenos críticos, fenómeno crítico con campo igual a cero, la bifurcación esta de tenedor, y con campo diferente de cero, la bifurcación tangente, que son dos clases muy, muy generales, obviamente la tangente más general que la de tenedor. Son dos clases muy generales de fenómenos críticos que aparecen en un montón de sistemas, no solo de sistemas termodinámicos, ¿cierto? En realidad, en general, de sistemas dinámicos, ¿cierto? Es decir, sistemas también que evolucionan en el tiempo. Bien, ¿preguntas o comentarios? Bueno, dejamos acá por hoy.